Sigue aquí el tema solicitándonos que hablemos de ofrecimiento de pruebas. Ese ofrecimiento de pruebas lo vamos a conseguir particularmente en la ley orgánica procesal del trabajo, porque ustedes saben que lo estudiaron en el octavo en materia laboral, que es que en la audiencia preliminar las partes deben ofrecer las pruebas, ¿okay? Porque es la única posibilidad de hacerlo en materia laboral en particular. Insisto en que esta prueba en particular, este procedimiento en particular, disculpen, exige que las pruebas deben ser traídas a la primera audiencia preliminar, que usted sabe muy bien que puede alargarse por 3 meses, etc. Pero en materia de pruebas tienen que ser traídas a la audiencia preliminar, el primer día de la audiencia preliminar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esas pruebas van a ser evacuadas en el juicio si no hay mediación o no se logró la mediación por el juez de sustanciación y mediación de materia laboral. Se llevará, por supuesto, esta figura a la evacuación de las pruebas en las audiencias, o en la audiencia de juicio o en las audiencias de juicio que sean necesarias. Entonces no hay duda pues, que el ofrecimiento es en materia laboral y es en ese momento. ¿Okay? Luego, el programa nos pide el término extraordinario de pruebas, o lo que mal llaman, lo que siguen llamando término ultramarino. Yo lo llamo término extraordinario de pruebas. Ese término ultramarino, ya con la época de la cibernética, ya deja de tener realidad de que las causas se suspendan si es necesario evacuar una prueba en el extranjero, y por lo tanto malamente se llama término ultramarino, cuando en realidad es un término de suspensión extraordinario del lapso de prueba, o sea, paralizar la causa por un tiempo que hoy en día dice el artículo 393 en un máximo de 6 meses, hasta 6 meses, ¿ok? Hasta 6 meses. Y dice el 393, se concederá el término extraordinario de suspensión de prueba, agrego yo, aunque no lo diga la norma, hasta 6 meses para las pruebas que hayan de evacuarse en el exterior, siempre que concurran estas circunstancias, estos 3 ordinales que exige el 393. Entonces, bien claro, por favor, bachilleros, ustedes siempre confunden este tiempo de hasta 6 meses y dicen que se suspenderá por 6 meses. Hasta, hay una preposición ahí que dice que el juez puede considerar un 15 días, 30 días, 20 días, 45 días, 2 meses, 3 meses, pero lo máximo que puede suspenderse la causa para evacuar una prueba en el extranjero son 6 meses. Ahora, para que pueda suspenderse un lapso, la causa hasta por 6 meses, para que se evacúe una prueba en el extranjero, ¿okay? No hay duda de que tienen que estar fundamentadas en alguna de estas 3 causales que prevé el artículo 393. ¿Y a dónde está? ¿Y dónde deben ustedes indicar eso? No hay nada más y nada menos que en el escrito de promoción de pruebas. En el escrito de promoción de pruebas indicarán que requieren, como actor o como demandado, evacuar una prueba en el extranjero, pero tiene que estar subsumido a la norma del 393, que dice que el primer ordinal o la primera causal es que lo que se intentare probar haya ocurrido en el lugar donde haya que hacerse la prueba. O sea, ciertamente hay un lugar en el extranjero donde ocurrió un hecho que requiere ser probado, y que ciertamente el lugar es indispensable para que la prueba pueda tener valor probatorio, acervo probatorio suficiente. El segundo, que haya constancia, ¿ok?, de que los testigos que deben declarar, o el testigo o testigos que deban declarar, residan en el lugar donde haya de evacuarse la prueba. Ciertamente exista constancia otorgada por la autoridad diplomática o consular venezolana en ese país, donde ciertamente esa persona reside en ese lugar, y por lo tanto sea necesario mandar una rogatoria a ese país a través de la Cancillería, etcétera, etcétera, y que sea recibido en la Cancillería de ese país en idioma francés, castellano, y el idioma del país donde va a ser solicitada la rogatoria, y que esa Cancillería distribuya a su vez o le envía a un tribunal que va a ser el tribunal que va a evaluar la prueba. Eso lo deben saber ustedes por derecho internacional, público y privado. Y en todo caso, esa rogatoria va a llevar consigo el escrito de promoción de pruebas, copia certificada, el escrito de promoción de pruebas traducida al francés y al idioma del país. ¿Por qué al francés? Bueno, porque es el idioma internacional, el idioma que se utiliza en el sistema diplomático del mundo, y por lo tanto es el idioma diplomático del mundo, el francés,
y el idioma el país donde va a llegar, si es inglés, alemán, etcétera, etcétera, el país de origen, perdón, el país donde va a dirigir la rogatoria, disculpen ustedes, donde se va a recibir esa rogatoria. Entonces, tiene que haber constancia por la autoridad consular venezolana o diplomática venezolana en el extranjero, donde esa persona ciertamente reside, ese testigo que va a declarar o esos testigos que va a declarar ciertamente residen en el lugar donde se está exigiendo o se está pidiendo el envío de esta rogatoria. Y si el juez lo considera pertinente, suspenderá la causa por el tiempo que considere que no podrá ser más allá de 6 meses. Y el tercer caso, en el caso de que sería una instrumental, una prueba documental, se expresa en la oficina donde se encuentran los instrumentos o la persona en cuyo poder exista ese documento privado. ¿Por qué? Porque la norma de la oficina, si está hablando de una oficina pública, es un documento público en ese país. ¿Okay? Es un documento público, o la persona que lo pueda detentar, si esa persona lo detenta, debería ser en principio un documento privado, no hay duda. Ahora, ¿por qué la ley dice que deben darse estos supuestos y por qué se suspende la causa por el tiempo que lo considere el juez? Bueno, porque la parte contraria tiene derecho a controlar la prueba, y si tiene derecho a controlar la prueba, también tiene derecho a asistir a ese país, a repreguntar al testigo, a hacer observaciones en la imperticia o en la inspección referida al ordenal primero, o ver exactamente en manos de quién está el documento que se menciona en el ordenal tercero o la oficina pública donde se encuentra, o sea, al derecho que tiene la parte contraria de controlar su prueba. Entonces, no hay duda de que esta figura del 393 es la suspensión extraordinaria por un periodo, un tiempo que no podrá ser superior a 6 meses. El juez, repito, decidirá el tiempo. ¿Por qué se llama o por qué lo llaman todavía algunos autores ultramarinos, inclusive sentencia de la Sala de Casación Civil? Por la sencilla razón de que antes las comunicaciones iban por mar, ¿okay? Y entonces era, en los códigos anteriores son tiempos aún mayores, porque ir de un lugar a otro, por ejemplo, en los años 50, cuando vino la migración a Venezuela, los europeos que nos sirvieron para el desarrollo cultural y adelanto pues de cultura en Venezuela con la migración de estos extranjeros europeos, era que duraban entre 15 y 20 días para llegar a un barco de un puerto europeo a La Guaira o a Guanta o a Puerto Cabello. Entonces, fíjense que se llamaba así, ultramarino, pero ahora las conexiones son violentísimas, ¿okay? Tú puedes tomar un avión hoy y a las 8 horas o a las 10 horas puedes estar en cualquier lugar muy alejado de Venezuela, o sea que no hay impedimento, repito, para que pueda verificarse este tiempo de suspensión extraordinaria de prueba. El artículo 394 habla pues de que hay multa por suspensión maliciosa por una de las partes y por lo tanto el juez le aplicará una sanción pecuniaria a la persona que haya utilizado este tiempo, haya engañado al tribunal en este tiempo para llevar a cabo pues la suspensión de la causa sin ninguna razón valedera, el que utilizó pues un engaño al juez. Luego nos exige el programa lo que ya hemos hablado cuando hablábamos del principio de contradicción, lo que era oposición y convenimiento de pruebas, y lo mencioné hace rato. Después venció los 15 días de promoción, al día siguiente pues arrancará 3 días para que las partes se opongan por considerar las pruebas ilegales o impertinentes en su contraria, o que convengan, como ustedes muy bien saben, en algún medio de prueba que no requiera hacer evacuación, que lo volvimos a mencionar cuando hablábamos de los medios de prueba que no requerían evacuación, eran aquellos medios de pruebas convenidos. Entonces, repito, que el punto siguiente, o sea, la oposición y convenimiento de prueba están pues aquí previstas en el artículo 397 y 398 que lo hemos comentado en más de una oportunidad y que yo dejo pues, por supuesto su lectura al 397 y al 398 porque creo que lo conversamos suficiente cuando hablábamos del principio de contradicción de prueba. En materia del 184 del Código Orgánico Procesal Penal, existe el legislador procesal penal utiliza un término que se llama estipulación, pero en esencia la estipulación del Código Orgánico Procesal Penal es la misma figura del convenimiento en materia civil. Las partes pueden acordar en materia penal, tanto la acusación particular, la Fiscalía del Ministerio Público, la defensa, pueden acordar la evacuación
la no evacuación de una prueba por considerar el resultado o por ello incorporar al juez o hacerle saber al juez que la prueba X va a tener tal resultado y que por lo tanto ellos estipulan que esa prueba es necesaria no evacuar. La gran diferencia entre materia penal y materia no penal es que en la materia penal, cuando tú estipulas pruebas, el juez está en la facultad, la libertad de ordenar que esa prueba, aunque haya sido estipulada por las partes, sea evacuada en las audiencias orales. Mientras que en materia civil o no penal es diferente. Si las partes convinieron en prueba, esta prueba no va a ser evacuada, porque ya el juez le va a dar el valor que ambas partes consideraron que era suficiente para ella. La admisión también la estudiamos en su oportunidad, que ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, de que el juez va a admitir las pruebas que considere legales y pertinentes, como bien dice el 398, y que por supuesto no hay duda de que hay allí una figura de que dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término anterior, o sea, el de oposición y convenimiento, el juez va a admitir las pruebas que sean legales y procedentes y desechará las que sean manifiestamente legales o impertinentes. En el mismo acto el juez ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos que aparezcan claramente convenidos por las partes. Ahora bien, ese acto de admisión de pruebas, como lo hemos dicho más de una vez y con mucho gusto lo volvemos a repetir ahora, ese es un acto interlocutorio. Y como acto interlocutorio le puede causar un gravamen a una de las partes. Puede ser que tú te hayas opuesto una prueba porque la considerabas ilegal o impertinente y el juez, aunque tú te opusiste porque la considerabas ilegal o impertinente, de todas maneras el juez la admite. Eso es un acto interlocutorio que te está causando un gravamen irreparable y por lo tanto tú tienes derecho de apelar al superior y en el superior el juez decidir si ciertamente la prueba es ilegal o es pertinente, o es impertinente, o está bien admitida por el juez y entonces en todo caso la apelación puede ser declarada con lugar o sin lugar y el Tribunal Superior enviará al Tribunal de Causa la decisión sobre si la prueba debe ser admitida o no admitida. Igual sucede cuando tú promueves una prueba y el juez te niega la admisión por considerarla legal e impertinente. Tú tienes derecho también a apelar porque te causó un gravamen irreparable, porque tú promoviste una prueba y el juez te negó la admisión por considerarla ilegal o impertinente. Tú también, repito, como es un acto interlocutorio, tienes derecho de apelar de ese acto interlocutorio. En esta figura de los actos interlocutorios, en este caso en particular del 402, esta apelación sí es a un solo efecto. ¿Por qué? Porque es el efecto devolutivo. El efecto suspensivo no surte efecto en esta sentencia interlocutoria, que repito es la regla general. Toda sentencia interlocutoria es apelable en un solo efecto y siempre será el efecto devolutivo. Revisión en el superior y de vuelta al inferior. La suspensión no sucede, quiere decir que en este caso particular de apelar el acto interlocutorio de admisión de prueba, esa continuará la causa abajo, o sea, la apelación se va a decidir arriba mientras se está evacuando la prueba en el tribunal de causa, en el tribunal que está conociendo de primera instancia. Dice así el 402, que de la negativa o de la admisión de alguna prueba habrá lugar a apelación, insisto, es un acto interlocutorio, y esta se oirá en ambos casos, ¿ok?, en un solo efecto, solo en el efecto devolutivo. Ahí tiende a confundirse el artículo, pero repito, ese acto de admisión es un acto interlocutorio y como acto interlocutorio solamente es apelable al efecto devolutivo, a un solo efecto, ¿ok? Negativa o admisión de prueba. Es apelable, ¿ok?, en un solo efecto porque esa es la regla general de la apelación de las interlocutorias. Dice, si la prueba negada fuera admitida por el superior, o sea, es declarada con lugar la apelación en el superior, el tribunal de causa fijará un plazo para su evacuación. O sea, el juez de causa no admitió la prueba por considerarla legal y pertinente, apeló el afectado, el perjudicado, el superior dice, esa prueba admítela y evacúela. Bueno, el juez de causa abajo tendrá que buscar el tiempo y la oportunidad para que se evacúe esa prueba, ¿ok?, antes de que se verifique el acto de informe. Y si no se ha verificado el acto de informe y
el tiempo cae exactamente en los 15avos días del acto de informe. El acto de informe tendrá que verificarse después y el tribunal fijará pues un auto donde diga cuándo se cumplirá el acto de informe. Si la prueba fue negada por el superior, o sea, la apelación fue negada, declarada sin lugar arriba, ¿okay?, no se apreciará la sentencia de la prueba si fuera sido evacuada en el tribunal de la causa. Si el superior dice, a usted le negaron una prueba, ¿okay?, y el superior dice, esa prueba no debió ser negada, tendrá que evacuarse abajo. Si a usted le emitieron una prueba y usted recurre arriba, y el tribunal arriba dice, no, la prueba no debe ser emitida, y la prueba fue evacuada en el tribunal de la causa, el juez superior ordenará al juez inferior que no aprecie, no le dé ningún valor probatorio porque esa prueba no debió ser admitida ni debió ser evacuada. Eso sería, repito, el resultado pues de la apelación de ese auto interlocutorio de la admisión de las pruebas. Quedaría entonces por comentar de este punto en particular la evacuación. Y el artículo 400 nos dice pues lo que sabemos desde el primer día. Recuerden, son 15, 3, 3 y 30, 15 de promoción, 15 días de despacho de promoción, 3 de oposición o convenimiento, el principio de ejercicio, el principio de contradicción, 3 días para que el juez admita las pruebas. Lo que puede suceder lo acabamos de ver, si la prueba es negada, ¿qué puede suceder? El recurso que tiene la parte perjudicada, y si es admitida igualmente si usted te opusiste a la admisión de la prueba. Y entramos ahora en los 30 días de despacho de la evacuación. Es importante que tengamos claro que en el acto de admisión del juez va a regirse lo que va a pasar en esos 30 días de evacuación. Cuándo se van a oír los testigos, cuándo se van a designar los expertos, cuándo se va a aplicar una inspección judicial, si se fue promovida la prueba de posiciones juradas, cuándo se va a oír a la parte que le corresponda admitir la prueba por el principio de reciprocidad, que lo veremos en su momento cuando hablemos de la prueba de confesión o posiciones juradas o confesión provocada en su oportunidad. Pero el 400 dice que admitidas las pruebas o dadas por admitidas conforme a los artículos precedentes, comenzarán a computarse 30 días de despachos destinados a la evacuación. Pero si hubiera de practicarse alguna mediante comisión, acuérdense ustedes del 234, o sea que los jueces de instancia, los jueces podrán comisionar para actuaciones de sustanciación o de ejecución a los jueces de igual o menor jerarquía, y que estudiamos en el principio de inmediación, salvo que sean las pruebas de inspección judicial y la prueba de posiciones juradas que tienen que ser obligatoriamente presenciadas por el juez de la causa. Ahora, si alguna prueba en particular debe ser evacuada, si sea testimonial o posiciones juradas, porque la parte en materia de posiciones juradas está residenciada fuera del lugar o tiene su domicilio fuera del lugar del tribunal de causa, o el hecho a inspeccionar está fuera de la competencia territorial del tribunal, el juez está obligado a saltarse el principio de mediación y enviar, no hay duda, al tribunal comisionado para que sea este el que evacúe la prueba. Comenzarán a computarse 30 días de despacho destinados a la evacuación, pero si hubiere practicarse alguna mediante comisión dada a otro tribunal, se hará el cómputo en el lapso de evacuación del siguiente modo. O sea, en el ordinal primero, cuando el juez solicita o ordena una comisión a un tribunal del mismo competente, de la misma competencia territorial. Usualmente, los jueces de instancia, cuando se promueven, usualmente, no estoy diciendo que sea la regla, es lo usual en el foro, cuando el juez admite una prueba de testigo en el acto de admisión, siempre comisionará a un tribunal de municipio de menor jerarquía para que sea el tribunal de municipio el que evacúe los testigos, y así el juez tendrá en otras ocupaciones. No hay duda pues de que la evacuación del testigo en un tribunal diferente al juez de causa, que será levantado un acta, etcétera, 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 pero yo entiendo que eso es, para mí, no muy oficioso, pero bueno, es un problema, una crítica al foro, no al foro, sino a la norma procedimental que debería ya ser modificada en ese sentido. Y por supuesto, el ordinal primero, que es la evacuación al mismo, de una prueba en el mismo lugar del juicio, no hay duda que la única medio de prueba que se puede comisionar en el mismo lugar del juicio, en la misma competencia territorial, es la prueba testimonial. Repito, por el principio de mediación, el juez de causa no puede comisionar a un tribunal de la misma competencia territorial para inspección y para posiciones juradas. Entonces, ¿cuál es la documental por sí solo se vale? La prueba de presticia no requiere
porque el juez es una prueba indirecta, como saben ustedes, el tema número 3, y por lo tanto él no requiere estar presente. Entonces no hay duda de que en esta figura el único medio de prueba de acuerdo al primero es la prueba testimonial. Y aquí se contará, no hay duda, el tiempo que ha transcurrido desde el acto de admisión hasta el momento en que sale la comisión al tribunal distribuidor, y el tiempo ahí se suspende desde que sale del tribunal hasta el distribuidor, ahí se suspende hasta que llega por fin al tribunal donde va a ser evacuada la prueba. Continuaremos en el próximo cuadro hablando de esta evacuación del artículo 400.